me haría una pregunta: ¿qué aprendí durante el año referente a la verdad de Cristo? ¿Qué es lo que he recordado de Él? Y sin duda vamos a tratar de hacer esto, de recordar lo esencial, lo importante de Jesús. El libro de la Biblia puede ser un camino que nos lleva a la vida eterna, pero para los que no buscan lo que corresponde buscar, que es a Jesús, de que da testimonio en las Escrituras, la Biblia se le puede convertir esto en un libro de brujería. Porque mucha gente que lo usa como un amuleto hasta de la suerte, ¿cierto? Lo pone encima de la mesa, en su casa abierta, pensando que el solo libro no aleja espíritus malignos, ánimas, pero para nosotros es un libro que tiene un testimonio, que habla de alguien y de su anuncio a través de toda la historia de la humanidad. Partamos hablando en Génesis, leamos, haciendo un pequeño compendio de lo que vimos. Génesis 3, verso 16: después que fueron engañados y comieron del fruto que Dios prohibió, Dios le dice a Adán y Eva su sentencia en cada uno, y destacamos sí una promesa hermosa, porque si leemos Génesis, leemos el engaño, comieron, se les abren los ojos, empiezan a avergonzarse que están desnudos, todo es malo, se esconden de Dios, ¿cierto? Tienen miedo. Y si podemos buscar qué es lo esperanzador del capítulo, no es por buscarlo, ¿no? Si que hay algo esperanzador, es lo que promete después de maldecir a la serpiente, ¿cierto?, que comería porco todos los días de su vida y sería maldita entre los bestias. Dice después, en el verso 15, sabemos que Dios puede poner enemistad. Hemos leído la Escritura, ¿cierto? Dios puso enemistad entre Abimelech y tal persona, dice la Escritura. O también puede hacer que dos naciones se enemisten, pero no según su propósito. Y aquí dice, verso 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué la serpiente que engañó a la mujer podría tener enemistad con la mujer? ¿Qué peligro podía representar para la serpiente que ya había engañado a la mujer misma? El hijo. ¿Se fija cómo se nos abren un poco los ojitos cuando pensamos en la luz de lo que hemos leído sin querer añadir a la Escritura? Enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, habría una enemistad en la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. Entonces aquí se establece un principio espiritual desde el principio, ¿sí? Simiente de la mujer y simiente de la serpiente. Si creen que esto es una invención de la Génesis, Jesús lo usó. Cuando se refirió a los fariseos, ¿cómo le llamó? Dijo esto, y no creo que le haya dicho pusiláninamente, dijo, generación de víboras. ¿Hay generación de víboras? ¿Hay simiente de la serpiente? ¿Y por qué los acusó? Porque eran hipócritas, ¿cierto? Y Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A la mujer pecadora la perdonó, pero los que se fingían justos y no lo eran, que dice Jesucristo, el pecado permanecía en ellos. Entonces, dentro de esta simiente de la mujer es que se hace la promesa de que prevalece, ¿cierto? Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, tú siempre lo estarás mordiendo los talones. Lo que hace una serpiente es mortal, quiere tratar de quitarte la vida mordiéndote los talones cuando pasas. De hecho, ya lo hizo aquí, nos engañó a ellos. Igual menos castigo de la muerte, ¿cierto? Y aquí, pero dice, tú le herirás, ¿dónde? Esta te herirá, dice, la simiente de la mujer en la cabeza. Para los que quieren saber cuál es la herida de muerte del dragón, aquí tienen un regalo.
Entonces, desde que el hombre pecó, Dios dijo, ¿cierto?, que un descendiente de la mujer contra la cual estaría enemistado la serpiente, aplastaría su cabeza. Maravilloso, ¿cierto? Entonces es una promesa. ¿Sería entonces interesante fijarnos en la genealogía de Adán y Eva o de la humanidad? Sí. Es ahí lo interesante y lo hermoso de la genealogía humana, que de alguno de ellos Dios levantaría a este que triunfaría sobre la serpiente. La serpiente se deseaba la muerte de nuestros primeros padres. Por ahí Jesús dice que era homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Y la pregunta está incluso perversamente hecha: ¿con que no puede comer de todos los árboles del huerto? No, para entrar en la conversación. Entró en la explicación de la mujer y fue seducido. A lo que voy es que, de alguna forma, aquí hay una promesa que alguien de la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Bueno, está mal decir que la serpiente no tiene miembro. Una herida en la cabeza no es cualquier cosa de una serpiente. Es significativa. Bueno, aquí entonces es una promesa, ¿cierto? Entonces, vamos diciendo que de la simiente de la mujer, lo que le molestaría es algún hijo que vendría de ella. ¿Qué hijo sería? Eso es lo que aprendí yo. Esta promesa se traspasó, ¿cierto?, posteriormente a otra promesa que Dios aparece diciéndola en Génesis capítulo 15. ¿Qué particularidad, qué relación hay entre Adán y Eva y Abraham? ¿Por qué la Biblia cuenta la historia de Abraham? Porque podría ser cualquier otra historia. Aquí hay una concatenación de historias que tienen un hilo en su trasfondo. No es que esto agarraron los libros, los tiraron al aire y juntaron. O hubo un tipo de cosas, este interesante, bonito, lo vamos a poner en el libro. Para que la gente... ¿Cuál es la relación de Abraham con la promesa hecha? Dice aquí, y el 15, usted puede leer toda la historia de Abraham si quieren, de ir en las vacaciones, lo pueden hacer. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Yo digo, ¿para qué querría Dios proteger a Abraham? ¿Cierto? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Porque podría decir, Abraham podría haber sido y dicho, bueno, yo tengo altas riquezas, tú me has protegido, estoy bien, Señor, no me falta nada. Pero dijo, ¿qué me has de dar? Siento aquí que ando sin hijo. Mire, el problema es descendencia, y lo que hablaba Génesis al principio era de la descendencia que vendría. Aquí hay un impedimento, esterilidad, cosa que solo es posible para Dios quitarlo, ¿cierto? ¿Qué me da siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este. Cuando Dios dice que no, es no. No te heredará este, sino que el que saldrá de tus entrañas será el que te herede, uno que salga de tus entrañas. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contó su nombre. Entonces Dios le prometió dar una simiente a través de un descendiente suyo que sería como las estrellas del cielo. ¿Qué estaría pensando Dios cuando decía eso? ¿Y qué estaría pensando Abraham? Pero lo que piensa Dios no nos importa.
el que no tenía heredero, Dios quiso desde la esterilidad de la esposa de Abraham levantar nuestra esperanza en un descendiente que traería una gran simiente que sería más que las estrellas del cielo. Luego más adelante en el 22 dice en el versículo 22:1: aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy, o heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, se lo ataca, Isaac, el que te ha hecho reír, ¿cierto? Porque Isaac significa risa. Y más dice: a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo le diré. Bueno, hicieron el viaje, y cuando estaban por llegar, dice en el verso 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra volveremos es significativa aquí, porque claramente cuando se ofrece un holocausto, alguien en el sacrificio no sobrevive al sacrificio. Entonces aquí claramente es correcto lo que dice Pablo, ¿cierto? Y no es que yo esté corrigiendo a Pablo, sino que estoy diciendo: Pablo se afirmó bien de esta escritura para enseñarme y decir, y yo soy nada. Pablo dijo que Abraham pensaba que Dios lo iba a levantar de los muertos después del sacrificio. Dice que lo ofreció, pero creyendo que era poderoso Dios para levantarlo de los muertos, como lo pueden leer en el libro de Hebreos, esta explicación. Y volveremos a vosotros. Entonces dice aquí, de decir, Abraham dio a su hijo por muerto, pero pensó que Dios lo levantaría. Por eso dice: iremos y volveremos. Y no sería una resurrección para el futuro, sino una resurrección inmediatamente después del sacrificio. Entonces aquí dice, y el niño pregunta: entonces abrió Isaac a Abraham, su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, que ya conozco que me temes, o que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto. Fíjese la frase: en lugar de su hijo. Entonces aquí se establece otra promesa: el que ocupa el lugar de la humanidad, ¿cierto?, es un sacrificio, un holocausto de un animal que Dios proveerá. Entonces, ¿quién ocupó el lugar de Isaac? Un animal que Dios escogió, que Dios proveyó, tal como Abraham lo dijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será previsto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez del cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré. Frase, ojo, bendiciendo te bendeciré.
y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá la puerta de tus enemigos. Y luego dice, la esperanza que nos interesa a nosotros, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí nuevamente la simiente no era Isaac, ¿cierto? Sino que es otra simiente posterior a Abraham que bendijo. Nuevamente entonces el tema es que lo que podía preocuparle a la serpiente es un descendiente de la mujer. Este descendiente no eran los hijos inmediatos que vendrían de Adán, sino que vemos la historia aquí que Dios de la descendencia de Abraham escoge que venga la bendición sobre las naciones. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Comprenden el punto? Entonces la historia de este libro simplemente trata de decirnos cuál es la genealogía de los antepasados, de los cuales guardaron una promesa que vendría un Redentor, que vendría un Salvador, que acabaría con la maldición. ¿Por qué necesitamos ser benditos con Abraham? Porque dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cierto? Sería necesario saber en este momento. ¿Cuál sería esta bendición? Más adelante, en Génesis 49, esto se lo tienen que aprender. ¿Saben quién es Jacob? Descendiente de Abraham. Antes de morir, dejó profecía Jacob e Israel para sus 12 hijos. Y dijo algo significativo en el versículo 8 de este capítulo hasta el versículo 11. Dice así: Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es decir, va a prevalecer sobre tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, es decir, tú serás el rey de ellos. ¿Te dice de dónde vendría el gobernador, el rey de Israel? De Judá. ¿Sí? Acuérdense, si quieren tener una ampliación de este entendimiento, acuérdense que en los sueños de José, ¿quiénes se le inclinaban a él? Las espigas, ¿cierto? Y hasta el sol y la luna se inclinaban. Eso significó que llegó a ser el segundo lugar de Faraón en Egipto, y su padre y sus hermanos se tuvieron que inclinar ante él, como de suma visión. Aquí nos dice de Judá. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y luego dice de Judá, cachorro de león Judá. ¿Quién será este cachorro de león? Cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Encorvóse y echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y luego lo dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, el cetro de Judá no será quitado nunca hasta que venga Silo, o que significa el pacificador. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué relación con lo de Génesis, con lo de Abraham? Aquí veo a un rey de Judá reuniendo bajo su reinado no solo a Israel, sino a todos los pueblos, a todas las naciones.
Aquí se empieza a configurar la idea de un gobierno universal, del descendiente de Adán, que viene de su hijo Abraham, ¿cierto? Porque Abraham es hijo de Adán, y de ahí viene entonces la promesa que empieza a avanzar en el tiempo. Entonces Judá nacería un rey que gobernaría sobre Judá y sobre las naciones, que sería llamado el león de Judá, o el león de la tribu de Judá, y tendría el cetro de Judá. Es decir, Judá perdería en algún momento su trono, su cetro, pero a manos del último gobernante. Qué interesante tiene esto, que aquí está anunciando a una persona que viene de la descendencia de Abraham como el Mesías. Ya no es de África el Mesías, no es de los países asiáticos el Mesías, no es de Latinoamérica el Mesías, sino que Dios escogió la descendencia de Abraham. ¿Cierto? Bueno, este día es un día de recuento. Estamos hablando de lo más esencial de la Escritura. Nos saltamos un poquito a Ezequiel, profeta. Hermano de Gracia, capítulo 21. Lo estudiamos meses. Ezequiel 21, aquí lo estoy pensando yo. Dice, Judá está a punto de ser entregada en manos de los babilonios, y Dios le pide al último rey de Judá que deponga su reino y su corona. Y dice, ¿a quién se la va a dar? Ezequiel 21 dice 24. Por tanto, así dice el Señor Jehová, por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido, dice, en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano, es decir, lo van a entregar en manos de su enemigo. Y miren lo que dice el 25, mucha atención. Y tú, profano o impío príncipe de Israel, o rey de Israel, que es lo mismo, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿De quién digo yo? Porque dice, vino su tiempo, vino su día, o sea, el día de morir, en el tiempo de la consumación de la maldad que no solo del pueblo, del rey, sino del pueblo. Todo el pueblo se había desviado de Jehová, principalmente los que lo gobernaban, profetas y sacerdotes. Y dice, así hizo el Señor Jehová, depón la tiara. Si no queda claro lo que es la tiara, dice después, quita la corona. Sácate la tiara, quita la corona. Esta no existirá más. Al bajo alzaré, ojo, de ahí viene el Mesías. Al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés la tornaré. Y no será más esta hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregaré. ¿Qué decía la profecía de Judá? No será quitado el cetro de Judá o la corona del rey de Judá hasta que venga Silo. Y aquí dice, depón la tierra hasta que venga, al cual es su derecho y se la entregaré. Lo mismo. Es decir, Dios quita la corona de Judá y ahora se la va a entregar a aquel que viene de baja condición. Es decir, Dios escoge no un descendiente de la estirpe de David real, sino un descendiente de la estirpe de David de baja condición. Por eso dice, al bajo alzaré. Y aquí claramente nos está diciendo entonces que de entre los pobres de la familia de David, de Judá, Dios levantaría al Mesías. Más adelante tenemos entonces Segunda de Reyes 8.
este texto también lo sabrá. Entonces, Judá fue prolongado en vida, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que fue depuesto el último rey que Dios tenía en su propósito soportar en el trono de Judá y dejar suspensa la corona hasta que viniera de quién Dios se la daría, que sería de bajo condición. Segunda de Reyes 8, verso 17 dice, bueno, voy a leer 17 dice, de 30 años era cuando comenzó a reinar. ¿Quién está hablando acá? De Joram, hijo de Acab, rey de Israel, ¿cierto? Siendo casado rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. El rey de Judá, ojo, eso, Joram. Verso 17, de 30 años era cuando comenzó a reinar. 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cuál es el camino de los reyes de Israel? Adorar a los dos becerros, ¿cierto? Idolatría. Como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo a los ojos de Jehová. O sea, lo volvió a la idolatría, como Jesús, como Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Así como le pasó a Salomón, también le pasó a este otro rey. Dice, entonces, ¿qué habría de esperar ese rey si se apartó de Dios? Que el día de los enemigos lo asolarían y destruirían a Judá. Pero miren, con todo eso, o a pesar de eso, Jehová no quiso cortar a Judá por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente. O sea, no quiso cortar a Judá, Raegla se la había ganado con creces ya, solamente porque Dios seguía fiel a una promesa. La descendencia de la mujer, primera promesa, aplastaría la cabeza de la serpiente. La simiente de Abraham, en la cual serían vendidas todas las naciones de la tierra, la consecución de la primera promesa. Y luego la promesa que Dios le hizo a David, que no faltaría varón que se sentaría sobre su trono. Tercera promesa final. Y en los días de este rey, ¿cierto? De estos reyes, cuando vino la asolación por mano de Nabucodonosor, vino al fin el reino de Judá y quedó suspensa la corona en manos de que Dios se la daría a quien vendría de baja condición. Todas estas cosas, entonces, le dieron vida al Antiguo Testamento. El Mesías, la promesa, es por eso que Israel fue librado. Es por eso que Balaam no pudo maldecir a Israel. Le dijo, no puedo yo maldecir al que Dios ha bendito. La bendición de Abraham era el descendiente, el Mesías, porque Dios quiso ser fiel a los patriarcas que creyeron. Por ser fiel a Abraham, que creyó en él, su amigo le llamó, ¿se recuerda? Y por ser fiel a David, a quien él amó, por causa también de su fidelidad. Aunque fue siempre salvo por gracia, ¿no? Pero eran personas que creían en Dios. Estimado hermano, entonces la Biblia tiene este espíritu, esta sangre corre por las venas del Antiguo Testamento, la sangre de la promesa del Mesías. Eso es lo que le da vida, lo que da vida a Israel, que no fuera tragado por las otras naciones más poderosas que ellas. Es porque no podía Dios dejar de cumplir esta profecía de traer al descendiente de David al Mesías Salvador. Entonces, vamos ahora a Jeremías. Capítulo Jeremías 33. Dice así, en el versículo
En el verso 6 dice: he aquí yo subí sanidad y medicina. ¿Qué decía Isaías 61? También venía a sanar al Señor. Yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, porque contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Aquí se añade otra cosa más a esta profecía. En los días de la manifestación de este Mesías, Dios perdonaría los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo. Como lo hemos leído también antes, en el capítulo 31 y 33, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice: daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno al prójimo diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí se une otra promesa. La bendición mayor que podría recibir Israel es el día en que aparezca el Mesías, y en ese día también Dios perdonaría el pecado de su pueblo. Es por eso que en Isaías 53 vemos al Mesías unido como alguien que viene a morir por los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿Se recuerdan? Jeremías 33 dice, también en el versículo 14, dice: he aquí viene el día, dice Jehová, que yo confirmaré la palabra buena que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia, ¿cierto? O renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora sabemos lo que viene a hacer. Un renuevo justo que viene a hacer juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará confiadamente. Y esto es lo que le llamarán Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Por lo tanto, este Mesías ahora trae juicio, justicia en la tierra, y también trae el perdón de los pecados. Trae el perdón de los pecados. Vamos a leer Isaías 53, cortito. Dice así la palabra del Señor. Verso 3: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como el que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el Salmo 118 dice: la piedra que los edificadores desecharon, hecha cabeza de angustia. Ahí está anotado el versículo que quieren buscar. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pensábamos que Dios lo estaba castigando a él, pero dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se habría provisto, como dijo Abraham, Dios se proveyó de un sacrificio. ¿Por qué dice aquí? Verso 7: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Después dice, verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, suplicando el padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá. O sea, después de morir, vivirá, resurrección por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, verso 12: por tanto yo le de parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los perversos. Habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Cuál es la característica de un sacrificio? ¿De un corderito de sacrificio?
todo lo que ustedes quieran, pero yo hoy me estoy fijando en esto. Lleva los pecados de otros sobre sí. Lleva los pecados de otros sobre sí. Por supuesto, el sacrificio perfecto. ¿Por qué Jesús lo podemos identificar como un cordero? Porque Dios a Él le cargó nuestra iniquidad y a Él lo quebrantó en lugar nuestro. Vemos entonces cómo esta promesa concluye desde el Edén en la figura de alguien que la victoria sobre la muerte, con la cual se aplastaría la cabeza del que tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? La muerte es algo que Dios inventó, pero el instigador quería que muriera. Ese era su propósito, pero Jesús nos sacó de la tumba, de la miseria de la muerte. Al pagar nuestros pecados, nos libró de la condenación. Otro murió en nuestro lugar. Esa es la bendición de Abraham al mundo. La bendición que venía hace tiempo anunciando Dios a través de la descendencia de Adán, de Abraham, de David. Y finalmente hoy podemos nosotros entender el final de toda esta historia. Terminando entonces lo que hoy quería decir, quiero me puedan acompañar a Lucas. Miren cómo el Espíritu Santo empieza a orar en los corazones. Zacarías, el padre de Juan, ¿cierto? Profetizó había quedado mudo cuando vio el ángel en el santuario. Ustedes puedan leer la historia aquí, en el Lucas 1, versículo 68. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos la primera reacción de alguien bendito por la simiente, por la descendencia de Abraham. Zacarías se enteró por el Espíritu de Dios, que le reveló lo que dijo. Zacarías había estado mudo y volvió a hablar cuando le puso el nombre a Juan, porque el ángel dijo que le pusiera Juan. Verso 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación. ¿Dónde? En la casa de David. ¿Qué decía la promesa? No faltará varón de David que se siente sobre su trono. Amén. Le voy a dar el gusto de quitarle unos segundos para que escuchen esto. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Y qué característica tenía este gobernante? Dice que, Salmo 89, yo lo busco, no me vaya de otro lugar. Les leo dos cosas importantes. Dice, he alzado un ungido de mi pueblo, allá David mi siervo, ungilo con aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a sus aborrecedores. Y mi verdad y mi misericordia serán con él. Verdad y misericordia con David, miren. Y en mi nombre será ensalzado su cuerno, su poder. Asimismo pondré su mano en la mar y en los ríos mi diestra. Él me llamará, el descendiente de David, mi padre eres tú. ¿Quién se atrevió a llamar a Dios su propio padre? Jesús. En el negocio de mi padre me conviene estar. Mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Cuándo Jesús llamó al Padre su Dios? A Magdalena le dijo, después de haber resucitado: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se recuerda? Búsquenlo. Y también y dice la Escritura: yo también lo pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Este es el que va a gobernar sobre todo el mundo, porque es más alto que todos los reyes de la tierra. O sea, un descendiente de David gobernaría sobre todas las naciones. Dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi alianza será firme con él.
y pondré su simiente para siempre, y su trono será como los días del cielo. Luego me salto y dice: no mudaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez he jurado por mi santidad, que no mentiría de David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como un testigo fiel del cielo. ¿Qué les parece? Entonces, lo primero que se acordaron estos que estaban ubicados espiritualmente, ¿cierto?, es que Dios había ensalzado el cuerno de salvación en la casa de David. Lo dijo Zacarías, su padre Juan. No alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces este hombre venía leyendo esta verdad hace mucho tiempo a través de los profetas. ¿Por qué cuando nosotros después del diluvio vemos a Noé y Dios corta por los hijos de Sem? Y le da después con una particular familia de ellos? ¿Se dan cuenta ahora que no es un libro que agarraron y lo tiraron? O vino una editorial de ese tiempo y dijo: ¿y no vamos a hacer un libro para que la gente se entretenga? O como dicen algunos: hagamos un libro para que la gente sea sumisa. Por el contrario, nosotros tan sumisos no somos, porque sabe pasa es que operamos bien que la justicia. Y eso, como creemos que ocurrirá, no le atamos las manos, no herimos ni dañamos lo que no hacen el mal, pero tenemos por cierto que van a pagar lo que han hecho. Serán resultados para la vida eterna y eso para averiguarse cómo son perfectos. Así que por eso no tomamos venganza, del Señor no la venganza. Pastor, ¿leyó usted el verso 15? Por favor, si quiere aportar, tenga la bondad, léalo. Bienaventurado el pueblo que sale a clamar, alabado Señor, a la luz de tu rostro. Me llama la atención esta luz de tu rostro. El que me ha visto Dios. ¿Se recuerda? Bueno, aquí yo lo que quiero destacar, como dice nuestro hermano, que el día que él se enteró que el Mesías vino a la tierra y se manifestó, dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención en su pueblo. O sea, nos viene a redimir, como lo dijeron los antiguos profetas. Bueno, antes de esto, ¿qué había ocurrido? ¿Cierto? Había una diferencia de edad de meses entre Jesús y Juan el Bautista. A María el ángel le había dicho en su anunciación, en el Lucas 1, versículo 35. Voy a leer un poquito antes, me está tratando de lo más importante, del versículo verso 16. ¿Se acuerda que Dios ya le había avisado que la madre de Juan también, que tenía problemas para parir hijo, Dios le daría un hijo, ¿cierto? Pero después la Biblia habla en el verso 26 que el sexto ángel, que ella ya estaba embarazada, ¿cierto? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, con voluntad divina, dice el sexto ángel, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué importancia tiene Gabriel como ángel? Importante. Que tuvo las revelaciones que Dios le dio a Daniel, ¿cierto? Leyendo en Lucas 1, me salté un poquito más adelante, versículo 26. Lucas 1, 26. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó de sus palabras y pensaba que esa resolución es cierta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado y aquí empieza el problema: Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios, ¿qué trono? ¿Qué característica tiene el trono de David? Que el descendiente va a gobernar para siempre y que se va a hacer alto sobre los reyes de la tierra. O sea, Dios viene a cumplir lo que dice Isaías, ¿cierto? Que un redondo de David se sentaría y traería justicia a la tierra, ¿cierto? Y reinará en la casa de Jacob, de Israel, para siempre. Ojo, entonces su reino no tendría término, como dice Isaías 9. Desde el día que nació dice: reilatado tu imperio será sin término. O como lo dijo Daniel, que el reino de los Altísimos, el reino del Altísimo es dado a los santos. Dice
no dice, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no habrá término. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo tanto, o por lo cual también los santos que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí, Elizabeth, tu parienta, también, ella ha concebido hijo en su vejez, y este se lo también a ella, que es llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Aquí entonces está anunciando de que ni más ni menos el ángel viene a anunciar el aparecimiento del Mesías anunciado en toda la Escritura, el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, el descendiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, el descendiente de Abraham, en el cual serían vendidas todas las naciones de la tierra, el descendiente de David, el renuevo justo que se levantaría para reinar sobre Judá y sobre todos los reinos de la tierra, Silo, el pacificador. ¿Quién más? El león de la tribu de Judá venía a reinar sobre todas las naciones y a reinar para siempre en el trono de David, como Dios se lo anunció a David también previamente. Entonces todo esto no es una maquinación, es un anuncio profético de Dios desde el principio de la existencia de este mundo. ¿Qué viene a hacer? A pagar los pecados, a redimir al mundo. Esa es su bendición. Porque nuestros pecados fueron los que causaron la muerte nuestra en Adán. En Adán todos mueren, ¿se acuerda que dice alguien por ahí? Pero ahora con los pecados pagados y por la muerte de uno, podemos nosotros salir de la sepultura a vida eterna. Porque la muerte es un invento de Dios. Él creó la muerte y Él la puede deshacer. Y como la paga del pecado es muerte, hay que pagar con muerte el pecado. Otro pagó por nosotros con su propia vida para llevarnos al reino de Dios. Ese es el evangelio que anunciamos. Y como es propio a Dios, ¿cierto?, en su escritura registrar todas estas verdades, no nos queda más que unirnos a esta fiesta maravillosa de esa espiritualidad, de ver que el propósito de la escritura no es otro que ¿cierto?, de anunciarnos a este Redentor. No tiene otro propósito que usted persevere detrás de otra cosa. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Su hijo. Su hijo. ¿Y la bendición del hijo de Abraham? Porque un niño nos es dado. ¿Para qué nos da este hijo? ¿De qué me sirve el Cristo? Viene a traer la paz, el pacificador, pero para eso primero tiene que hacer juicio y justicia en la tierra, hacer juicio. Pero también es el sacrificio por los pecados. Como dice Jeremías, no me acordaré más de los pecados. En él entonces está puesto su corazón. ¿Cómo podríamos nosotros dejar de creer en él cuando vemos que Dios se empeñaba a anunciarlo en todas las escrituras a través de los tiempos? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es la simiente de David anunciada. Él es la bendición que Dios habló a Abraham, que sería para todas las naciones. Él es aquella simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Hermano, gracias al Señor por esta oportunidad. Espero que el próximo año iniciemos nuestra vida sencilla, pequeña, solo pensando en que la grandeza que tenemos es realmente incalculable. El tesoro está en la fe que tenemos en nuestro Mesías, que nos ha prometido, como lo hemos estudiado en la Escritura. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día del juicio. Amén. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que me come no tendrá sed jamás. Así que confiemos en Él, sigamos investigando, haciendo poderoso en la comprensión de esta, para que nuestra fe sea espiritual. Que Dios nos bendiga.